Nuestro filme de hoy comienza en el oeste del continente de América del Norte, donde vemos una manada de caballos raros y entre ellos aparece una yegua que está dando a luz a un hermoso potrillo. En ese momento, vemos a este caballo y nos enteramos de que su nombre es Spirit, quien parece estar muy emocionado por explorar el mundo. Luego vemos a Spirit corriendo con la manada de caballos y también jugando con los potrillos, feliz y contento. Spirit se siente muy emocionado cuando ve a una manada de toros bebiendo de un lago, y a pesar de su gran tamaño, Spirit no tiene miedo de ellos. También juega con su líder. Pasan los días y Spirit crece, y lo vemos compitiendo con su amigo el águila, y de hecho, Spert logra superarlo. En ese momento, nos damos cuenta de que Spert se ha convertido en el líder de la manada de caballos y también es responsable de su protección. Un día, aparece un león feroz que quiere cazar a los caballos pequeños de la manada. El león comienza a perseguirlos para comérselos, pero de repente llega Spert y lo detiene en el último momento. Spert comienza a atacar al león con ferocidad y después de una gran batalla, Spert logra derribar al león y asustarlo hasta que huye del lugar donde se encuentra la manada. Debido a lo que sucedió, la madre de Spert y el resto de la manada vienen y elogian su valentía. Spert, muy feliz de estar con la manada, va por la noche a ver a los potrillos para asegurarse de que estén a salvo. En ese momento, Spert nota una luz extraña que viene del bosque y deciden ir a investigar la fuente de esa luz. Spert habla con su madre y le dice que irá en dirección a la luz para descubrir qué hay allí. Le pide que se quede con la manada y se va. Spert corre hasta que llega a la fuente de la luz, donde se sorprenden al ver caballos atados a los árboles. En cuanto lo ven, comienzan a advertirle y le piden que huya rápidamente. Sin embargo, Spert no escucha sus advertencias y comienza a investigar. El lugar y allí, Spirited se sorprende al ver a un grupo de cazadores durmiendo y se siente muy extraño por su apariencia porque es la primera vez que ve humanos. Por accidente, Spirited golpea a uno de los cazadores con su bota, quien se despierta de repente y despierta a su amigo para ver a Spirited. Ambos se sorprenden al ver a Spirited porque es uno de los caballos más raros. Spirited sigue explorando todo su equipo hasta que despierta al líder de los cazadores. Cuando el líder intenta atraparlo, Spirited corre rápidamente para escapar. Entonces, el líder ordena a todos los cazadores que se preparen y, efectivamente, todos ellos se levantan y corren tras Spirited para atraparlo. Pero en ese momento, Spirited logra. Los engaña y viene por detrás, moviendo todos los caballos uno tras otro, y continúa su escape. Sigue corriendo rápidamente hasta que llega al lugar de su manada. Allí, les pide que escapen rápidamente del lugar. Luego, vuelve a los cazadores y trata de distraerlos para alejarlos de la manada. De hecho, el plan de Spirit tiene éxito y hace que los cazadores los persigan. Después, todos entran en una montaña rocosa. Allí, Spirit corre sobre las rocas y se encuentra con los cazadores. Cuando Spirit intenta escapar, uno de los cazadores de repente lanza su lazo y lo atrapa, haciéndolo caer al suelo. Cuando Spirit intenta atacarlo, llegan los otros cazadores y lanzan. Las cuerdas están sobre él y las ponen por todas partes, y desafortunadamente en ese momento Spirit no puede escapar debido a la gran cantidad de cuerdas. Luego se sorprenden y en ese momento Spirit grita para que se alejen y no lo atrapen. De hecho, su madre y el resto de la manada de caballos retroceden y escapan. A pesar de que los caballos de los cazadores quieren ayudar a Spirit, no pueden. Luego se reúnen todos los cazadores, arrastran a Spirit y se van. En el camino, Spirit aparece tratando de escapar de ellos, pero desafortunadamente no puede hacerlo. Spirit sigue llamando a su amigo el águila para que lo salve. Pero, desafortunadamente, el águila no puede acercarse debido a los cazadores. Después de un tiempo, vemos a los cazadores que siguen caminando hasta que llegan a un gran campamento del ejército estadounidense. Allí, Spirit se asombra de lo que ve en el campamento, donde hay un gran número de soldados armados y también muchos caballos capturados.
Los soldados intentan controlar a Spears, pero él es muy terco y se niega a rendirse. En ese momento, el comandante del campamento dispara al aire para asustar a Spears, se acerca a él y les dice a los soldados que han domado muchos caballos salvajes antes y que todos los caballos son iguales. Es fácil que dominen a un caballo salvaje como Spirit. En ese momento, Spirit se enoja mucho y rompe el bastón del capitán para demostrarle que no le tiene miedo. Entonces, llegan los soldados, lo llevan y lo encierran en un lugar destinado a domar caballos. El herrador viene a cortarle el pelo, pero luego se sorprende de que los soldados lo aten bien. Los soldados comienzan a domar a Spirit, y el herrador empieza a cortarle el pelo. Cuando el herrador intenta ponerle una herradura, Spirit lo golpea fuertemente y lo derriba. El herrador se enoja mucho y hace que los soldados lo aten por todas partes. Pero luego, Spirit logra liberarse, golpea al herrador que está en el suelo y... El contexto, la conciencia se desarrolla entre los soldados y llevan a Spirit al campo de entrenamiento para domarlo. También lo montan para que puedan controlarlo, pero en ese momento Spirit se resiste más. Cada vez que un soldado intenta domarlo, Spirit corre rápidamente, vuela y cae al suelo. Spirit sigue derribando a los soldados uno tras otro, y ninguno de ellos puede controlarlo. En ese momento, todos los caballos se asombran de lo que están viendo, les gusta Spirit y siguen mirándolo felices. Pero en ese momento aparece el comandante del campamento, muy enojado por lo que Spirit está haciendo, y todos los soldados tienen mucho miedo de acercarse a él. Luego, Spirit sigue.
y le pide que vaya con él a su rebaño, pero Rin se niega a ir con él y quiere quedarse con Karek y su tribu. De repente, ambos sienten el movimiento de los caballos y ven a los soldados desde lejos, dirigiéndose a atacar la tribu. Entonces, Spirit y Rin corren rápidamente hacia la tribu para ayudar a su gente, que está luchando ferozmente contra los soldados a pesar de la simplicidad de sus armas. En ese momento, Karek monta a Rin y salta para atacar al comandante del campamento, pero el comandante dispara a Rin, quien cae con Karek al río. Cuando Karek se agarra de las rocas, el comandante apunta su arma hacia él para matarlo, pero en ese momento interviene Spirit y lo derriba. El líder se bajó de su caballo para salvar a Crack y Spirit corrió rápidamente para alcanzar a Rin porque la corriente del agua la había arrastrado lejos. Spirit saltó rápidamente y se lanzó al agua, tratando de acercarse a Rin para salvarla. De hecho, Spirit logró alcanzarla y luchó contra la corriente, pero la presión del agua era más fuerte que él y no pudo sacarla del agua hasta que la corriente los arrastró y ambos cayeron desde la cascada. Luego, Spirit salió del agua y corrió hacia Rin, que estaba en la orilla. Spirit se dio cuenta de que Rin estaba herida y no podía moverse, así que se acercó a ella y se quedó a su lado toda la noche, triste. Después, llegaron los soldados a la ubicación de Spirit y lo arrestan, dejando a Rin porque está herida y seguramente morirá. En ese momento, Spirit sigue resistiendo y luchando porque no quiere dejar a Rin sola, pero al final no puede. Spirit recuerda que Rin murió cuando la ve perdiendo el conocimiento, se rinde y se va con los soldados. Después de que se van, llega Crack, va hacia Rin, la tranquiliza y está triste por lo que le pasó a Spirit. En ese momento, decide seguirlos para salvar a Spirit como él le salvó la vida. Luego, los soldados aparecen montando a Spirit en el tren donde están los caballos de la tribu indígena, y cuando lo ven, se alegran mucho, pero Spirit está triste porque él cree que Rain ya está muerta y luego vemos el tren en movimiento, que lleva todos los caballos y el equipo. Aparece Spirit, que está perdiendo la esperanza por primera vez porque anhela la libertad y regresar con su madre y su manada. Después de un rato, el tren se detiene en la estación y los soldados bajan. Spirit y los demás caballos salen, y Spirit está muy confundido y no entiende por qué están en ese lugar. Pero luego escucha a los humanos hablando y entiende que necesitan los caballos para tirar del vagón del tren. Por otro lado, el coronel se prepara y salta para liberar a Spirit y llevarlo de regreso a la tribu. En ese momento, los soldados ya han atado a Spirit y todos los caballos tienen que tirar del vagón del tren que pasará por encima de la montaña. Los caballos comienzan a tirar del tren hasta que llegan a la cima de la montaña. En ese momento, Spirit ve la ruta del tren y se da cuenta de que se dirige al lugar donde está su rebaño. Spirit se detiene y no quiere moverse. Se da cuenta de que el tren retrocederá si todos los caballos no lo tiran. Entonces, Spirit tiene una idea y finge desmayarse, lo que hace que los guardias lo liberen de las cadenas para no obstaculizar el movimiento del tren. En ese momento, Spirit aprovecha la oportunidad, se quema y ataca a los guardias, tratando de romper las cadenas que sujetan a los caballos. De hecho, Spirit rompe una de las cadenas y quema a un grupo de caballos. Y va hacia la segunda cadena y la rompe también. Así, Spirit ha liberado todos los caballos y les pide que escapen rápidamente. Vemos el tren tambalearse a pesar de los esfuerzos de los soldados por mantenerlo en su lugar. Antes de que Spirit escape, un grupo de soldados lo ata con una cadena, pero él los golpea y se escapa. Spirit ve el tren a punto de caer sobre él, así que baja rápidamente de la montaña y el tren cae detrás de él. El tren está muy cerca de él, volando por el aire, a punto de caer sobre él, pero Spirit logra esquivarlo y sigue corriendo hasta que el tren choca con el segundo tren, causando una gran explosión entre los dos trenes. Vemos un gran incendio en el bosque y Spirit está muy orgulloso de lo que ha hecho y sigue corriendo en el bosque, que está a punto de quemarse por completo. Pero en ese momento, Spirit corre, y desafortunadamente, su cadena se queda atrapada en el tronco de un árbol.
Spirit no puede liberarse de la cadena. Antes de que el fuego lo alcance, aparece Karek, lo mueve y ambos corren a toda velocidad. Saltan al río y, en ese momento, Spirit pierde el conocimiento. Después de despertar, Spirit se da cuenta de que Karek lo ha salvado y también le ha traído una manzana para comer. Spirit nota que Karek está en la orilla del río, se acerca a él, lo abraza en el agua y ambos siguen jugando juntos. Spirit está muy feliz con la presencia de Kirk, porque no lo abandonó y vino a salvarlo, se acerca a él y lo abraza. De repente, llega el comandante del campamento con un grupo de soldados y les disparan. En ese momento, Carrick intenta correr, pero cae al suelo. Entonces, Spirit rápidamente va a recogerlo y escapar juntos. El comandante los persigue hasta que llegan a una zona montañosa y entran en ella. Allí, Carrick agarra un palo del suelo, lo coloca entre las rocas y atrapa a uno de los soldados en su trampa. El segundo soldado que lo perseguía choca contra una roca y cae. Vemos a Spirit detenerse justo a tiempo antes de caer por el borde de la montaña y ayudar a Carrick a golpear a uno de los soldados. Y Spirit sigue corriendo hasta que llega a la cima de la montaña y se da cuenta de que no hay camino por el que puedan escapar de los soldados. A pesar de eso, Spirit insiste en saltar al otro lado de la montaña, que está muy lejos de ellos. Pero en ese momento, Spirit se decide y continúa con su valentía, salta a la máxima velocidad y en el aire para llegar al otro lado. El comandante y los demás soldados quedan impresionados al ver a Spirit volar por el aire. De hecho, Spirit logra llegar al otro lado y está muy orgulloso de lo que ha hecho. En ese momento, un soldado apunta su arma hacia Spirit para matarlo, pero el comandante del campamento interviene y lo detiene, apareciendo ante Spirit. Su respeto por su determinación y Petra se unieron él y los soldados que estaban con él. Spirit y Car estaban muy felices y bailaban contentos. Carrick montó sobre el lomo de Spirit y saltó lo más rápido que pudo hasta llegar a la tribu de Carrick. Allí, la tristeza se reflejó en Spirit cuando recordó a Rin. Pero de repente, Carrick silbó y Rin salió de la tribu. Spirit estaba muy feliz porque ella seguía viva. Spirit corrió hacia Rin y se acercaron el uno al otro, bailando felices. Luego, Carrick abrazó a Rin y le dijo que siempre la recordaría sin importar lo que pasara. Carrick le pidió a Spirit que la cuidara y nunca la hiciera enojar. Spirit se acercó a él, lo abrazaron y Spirit rezó. Él y Rin están juntos y Spirit está muy feliz porque es el motivo de su libertad. Spirit y Rin siguen corriendo hasta que encuentran al águila, que está feliz y ha visto a Spirit de nuevo. Luego, Spirit llega a su manada, que está muy contenta con su regreso, y abraza a su madre, quien se alegra al verlo. Él y el resto de la manada saltan con libertad. Nuestra película de hoy comienza en el circo más grande de América del Norte, donde vemos un espectáculo de caballos con una hermosa mujer llamada Mila, quien es la esposa de un hombre llamado Jim, y su pequeña hija llamada Lacey. Los vemos sentados entre el público disfrutando del espectáculo. En las exhibiciones de Mela con su caballo, vemos a Jim muy contento con la actuación de su esposa Mela. También vemos a Layla, que sigue comiendo de un plato de fresas frente a ella con gran avidez, y nos enteramos de que le encantan las fresas. En ese momento, Mela realiza un movimiento acrobático impresionante, pero desafortunadamente cae de su caballo y muere frente a su esposo e hija. Jim queda devastado por la muerte de su esposa y descubrimos que se traumatizó con los caballos y los odia mucho debido a lo que le pasó a Mela. Luego vemos a Jim, que se siente incapaz de criar a su hija Layla porque todavía es pequeña, y decide dejar la tarea de su crianza a la hermana de su padre, James. Jim viaja a su antigua casa y se aleja de su hija definitivamente y él vuelve a su trabajo en el ferrocarril porque quiere depender de sí mismo, lejos de la influencia de su padre. Después de muchos años, sabemos que Lacey fue criada en la casa de su abuelo James hasta que creció y tuvo 10 años. Lacey vive sola después de que su madre murió y su padre la abandonó. Un día, vemos a Lacey jugando con una ardilla pequeña en su habitación. En ese momento,
Entra su tía Cora y le pide que deje de hacer travesuras. Le dice que necesita estudiar sus lecciones de física. También se entera de que el abuelo James se está postulando para el cargo de alcalde del pueblo. Cora continúa hablando con Lacey y trata de explicarle que debe presentarse de manera adecuada delante de la gente y para que dejen de hacer travesuras para que pasen esta etapa electoral sin problemas. Leila se queja con su tía Cora y le dice que se siente muy aburrida porque no tiene amigos y que además no sale de casa en absoluto. Leila continúa hablando y le pregunta a su tía sobre la utilidad de estudiar física, donde aprende a medir la velocidad del tren y calcular la distancia. Leila intenta hacer que su tía Cora entienda que toda la información que está estudiando no tiene ningún sentido. A pesar de que Leila no está convencida de la utilidad de los estudios, se ve obligada a estudiar sus materias. En ese momento, entra el abuelo James y le pide a Cora que le ate la corbata porque hay una delegación muy importante de los funcionarios, fotógrafos y periodistas que vienen a grabar una entrevista con él. El abuelo James comienza a explicarle a Cora sobre esta delegación y le dice que han venido para conocer su programa electoral y hacerle algunas preguntas sobre su vida. El abuelo James se acerca a Cora y le habla en voz baja, diciéndole que está muy preocupado de que Lucky arruine su entrevista y lo avergüence frente a los invitados. Pero en ese momento, Cora lo tranquiliza y le dice que Lucky será muy obediente y que es imposible que lo avergüence frente a nadie. Entonces, le pide a Cora que se quede en la habitación, y en ese momento, la ardilla regresa a la habitación. Lucky la ve y trata de atraparla, pero en ese momento, la ardilla escapa corriendo y se va de la habitación. El ardillo salta desde el piso superior y baja. Entonces, la niña lo ve detrás de ella y trata de atraparlo. En ese momento, el abuelo James llega a la puerta de la casa con un grupo de fotógrafos y periodistas. En cuanto entran a la casa, se sorprenden al ver que la niña está colgando de sus piernas con una cuerda que baja del techo, y además, un gran marco de fotos cae sobre ella. La foto del abuelo James que estaba en el marco se rompe. De repente, el ardillo salta y se agarra de la cara del abuelo James. En ese momento, los fotógrafos se apresuran y capturan esa escena. Luego, la foto se publica con la noticia en la primera página de los periódicos. Debido a lo que sucedió, nos enteramos de que el abuelo James se molestó mucho con Lacey y decidió enviarla con su tía Cora para que viviera con su padre Jim. De hecho, vemos a Cora y Lacey viajando en tren hacia Jim. En el tren, Cora sigue mirando la foto del abuelo James en los periódicos, y en ese momento se ve que Lacey está muy molesta porque está regresando con su padre, quien la había abandonado en el pasado. Cora le dice a Lacey que su padre Jim no ha preguntado por ella en los últimos 6 años y que está muy molesta porque siente que su abuelo la está castigando por la decisión de regresar con su padre. Pero en ese momento, Cora la tranquiliza y le dice que pasarán el verano con Jim, pero que una vez que su abuelo termine con esta etapa electoral, regresarán con él. Segundo, Cora continúa hablando y discutiendo que él no tuvo otra opción y que tuvo que dejarla en ese momento porque no podía hacerse cargo de ella. Y que esa decisión fue de todos ellos en conjunto, no solo de Ham. Así que Layla no presta atención a lo que dice su tía porque está segura de que su padre realmente quería abandonarla. Después de un rato, Cora se levanta y deja a Layla para ir a buscar algo de beber en la estación. En ese momento, abre la ventana del tren y ve un caballo salvaje de aspecto raro y muy distintivo que sigue corriendo junto al tren, con un grupo de caballos salvajes detrás de él, que parecen ser su familia y su tribu. Layla se queda maravillada por la apariencia del caballo, que despierta un sentimiento en su interior. Y su amor por los caballos, que heredó de su madre, la llevó a salir de la caravana del tren y a moverse de un vagón a otro para alcanzar al caballo y su manada, ya que ellos habían adelantado al tren. Pero luego, Lucky se encontró con su tía Cora mientras regresaba, y en ese momento, Lucky saltó por la ventana del tren y caminó con mucho cuidado por el borde del vagón exterior. Cuando Cora notó la ausencia de Lucky y la vio desde la ventana del tren, se estremeció y corrió rápidamente al último vagón del tren para salvarla. Por otro lado,
Lucky logró llegar al último vagón del tren, y allí vimos a Lucky observando al caballo y al resto de la manada. En ese momento, el caballo se acercó a Lucky, quien también se acercó a él para tocarlo, pero de repente Lucky pierde el equilibrio y está a punto de caer. En ese momento, aparece un extraño llamado Hendrix que logra salvar a Lucky en el último momento. Hendrix comienza a hablar con Lucky y le dice que esos caballos salvajes son muy peligrosos. En ese momento, Cora llega y agradece a Hendrix por salvar a Lucky. Luego, Cora lleva a Lucky de vuelta a su carro. Después de un rato, el tren llega a la estación y aparece Lucky, muy molesta porque su padre no se molestó en recibirlos en la estación. Por otro lado, vemos a Hendrix bajando del tren con su banda, y les dice que vio un grupo de caballos salvajes cerca de la zona. Podrían cazarlo y venderlo, y con el dinero podrían comprar boletos para el tren de regreso, y además tendrían mucho dinero para gastar. En ese momento, Lacey escucha el plan de Hendrix y se molesta mucho por lo que dice. Hay un festival de exhibición de caballos cerca, así que Lucky aprovecha que su tía no se da cuenta de ella y va al festival. Allí ve una gran exhibición de caballos y vemos al presentador del festival, que se llama Granger, y también a su hija, que se llama Pro, quien participa en la exhibición. En ese momento, nos enteramos de que Granger posee muchos establos de caballos y que su hija Pro heredó su amor por los caballos. En ese momento, Pro nota a Lucky. Y se da cuenta de que es la hija de Mila porque se parece mucho a ella. Luego va con Pro y le da la bienvenida a Lucky, y le entrega el pañuelo de su madre que ella le había dado hace tiempo. A Lucky le encanta mucho ese pañuelo. Luego, Granger presenta a la hija de Pro, que hace una exhibición muy hermosa con su caballo. Después de un rato, Cora y Lucky llegan y Cora le dice a Lucky que se preocupó mucho cuando no la encontró a su lado y que la buscó mucho. Después, vemos a Cora y Luck, que no saben dónde está el lugar de Ham, y en ese momento se encuentran con un niño pequeño llamado Snaps, que tiene su pequeño burro y les ofrece llevarlos al lugar que quieren por solo 1 centavo. Cora acepta, le da el centavo y pregunta por la casa de Ham, y él dice. Le dice que él la llevará, pero luego señala una casa específica y les dice que esa es la casa que están buscando. En ese momento, llega la hermana mayor de llamada, que le lanza su lazo y lo atrapa. Luego, baja de su caballo, toma el lazo de y le devuelve la pelota, disculpándose por el aprovechamiento de su hermano. Se acerca y le dice que su madre es muy famosa allí. La llama por su nombre y le dice que se despida de rápidamente para que pueda cumplir con su papel en el festival de caballos. Se va, y en el camino a la casa de sigue hablando con su tía le habla a Cora sobre su repentino amor por los caballos y le dice que cuando vio a 2 niñas de su edad montando caballos en el festival, le gustó la idea. Pero en ese momento, Cora cambia de tema porque no quiere enamorarse de los caballos como su madre, especialmente porque consideran que el amor por los caballos fue la causa de la muerte de Mal. Esto se debe a que ella confió mucho en su caballo, pero él la traicionó y la hizo caer, lo que causó su muerte. Tan pronto como Cora y Lucky llegan a casa, encuentran a Jin esperándolos, quien los recibe y los lleva dentro. Toma a Lucky y sube al piso superior para mostrarle su habitación, que Jim ha decorado con papel de fresa, porque sabe que ella la quiere desde pequeña y cuando ve el chal que tiene Layla, le pregunta de dónde lo sacó. Ella le dice que su madre se lo dio. Entonces, él le dice a Layla que ha crecido y se parece mucho a su madre. Mientras están hablando, oyen a Cora gritar porque vio un ratón. Entonces, Ham lleva a su hija Layla y va a asegurarse de que Cora esté bien. En ese momento, Layla abre su maleta de ropa para empezar a organizarla en el armario, pero luego se sorprende al ver que hay un pequeño agujero en el armario que revela una habitación secreta. Layla empuja el armario y encuentra la habitación secreta con todas las ropas y pertenencias de su madre. Anuncios antiguos de su madre cuando hacía exhibiciones de caballos, y en ese momento se soltaba el cabello y lo dejaba suelto, y se alegraba aún más cuando escuchaba el relincho del caballo que vio mientras viajaba en el tren.
Entonces, se acercaba a la ventana y notaba que el sonido venía de un lugar cercano, así que rápidamente salía de su habitación y se dirigía al lugar donde estaba el caballo. Allí encontraba un establo, y junto a él, un amplio espacio rodeado de imágenes dedicadas a los caballos. En ese momento, escuchaba el sonido del caballo proveniente del interior del establo, y era evidente por el sonido que había personas torturándolo. En ese momento, se daba cuenta de que ese establo era suyo y que sus hijos Granger habían formado parte del grupo de cazadores. De repente, la puerta del establo se abre con fuerza y sale el caballo, con Hendrix montado en él. El caballo corre hasta que Hendrix cae de su espalda y el caballo sigue corriendo, acercándose a Hendrix para embestirlo. Pero Hendrix logra estabilizarse y salta de la imagen en el último momento. Cuando ve a la chica, le dice que ya le había aconsejado antes que se mantuviera alejada de los caballos porque son muy peligrosos. Luego, Hendrix y su banda se reúnen y vuelven a atar al caballo con cuerdas, logrando atraparlo. Comienzan a tirarlo y torturarlo para que se una a ellos. En ese momento, Bro va a llamar a su padre, Granger, y le cuenta lo que Hendrix y su banda están haciendo con los caballos. Granger le grita a Hendrix y a su pandilla, diciéndoles que no permitirá que maltraten a los caballos como ellos. Hendrix y su pandilla se asustan de Granger y se disculpan. Luego, Hendrix le dice a su pandilla que si logran domar a este caballo, podrán venderlo por mucho dinero. Se ponen de acuerdo en que continuarán con su mezcla mañana. Granger cuida del caballo en el corral y se van. Después de que se van, Lucky desata la cuerda con la que el caballo estaba atado y en ese momento repite que lo llamará Spart. Lucky se sienta con Bro y siguen hablando y haciéndose amigos. Luego, Lucky regresa a casa y llega la noche. Lucky está cenando con su madre y su tía y en ese momento, Han ve la foto de su padre con la ardilla y Lai piensa que su padre se molestó por lo que le pasó a su madre debido a ella. Pero lo extraño es que Han sigue riéndose de la foto. Entonces, Lai ve la oportunidad de que él se ríe y le dice que quiere criar un caballo. Han se pone muy serio, especialmente cuando se entera de que Lai está interesada en el caballo salvaje rebelde que está en el establo cercano. En ese momento, Han rechaza la solicitud de Lai y le dice que no quiere que haya ningún caballo en su vida, porque hasta ahora no puede olvidar lo que le pasó a su madre hace tiempo. Lai se siente muy decepcionada por la reacción de su padre y se va a su habitación. Al día siguiente, Lai se despierta, sale de la casa y va al establo. Para ver a Spirit, realmente llegas a la cuadra y allí te encuentras con Pro, quien sigue hablando contigo sobre los caballos y te dice que los caballos salvajes necesitan un entrenamiento especial y paciencia, y que debes mostrarle a Spirit que confías en él para que se acostumbren el uno al otro y te obedezca, porque a los caballos les gusta que su dueño confíe mucho en ellos. Luego, vas a darle una papa a Spirit, pero él la rechaza. En ese momento, llega Abigail y le da una manzana a Lucky, y le aconseja que intente darle una manzana a Spirit. De hecho, Spirit toma la manzana de Lucky y parece que le gusta mucho, así que se alegra mucho porque Spirit finalmente come de su mano. Cuando vas a buscar a Lucky, encuentras una caja. Manzanas frente a la casa, que Jim recogió del jardín. Lucky toma las manzanas de la caja y se las lleva a Spirit, y Spirit come. Lucky pasa toda la noche comiendo manzanas con Spirit, y se nota que Spirit está muy feliz por la atención de Lucky. Por la noche, vemos a Lucky sentada con sus amigos, Bro y Abigail. Luego, vamos a Hendrix y lo vemos de pie a lo lejos, observando a Lucky y sus amigos. Ve cómo tratan al caballo y entiende que Spirit ha comenzado a querer a Lucky. Al día siguiente, Lucky monta a Spirit